Sofía, ex estudiante de una preparatoria perteneciente a la UAM, la preparatoria número 4 de Jojutla. Cuando tenía 15 años comencé a ser agredida sexualmente por un ex profesor de la misma preparatoria perteneciente a la UAM. A los 16 años, hace 2 años, en marzo de 2020, decido interponer mi queja y mi denuncia hacia este profesor por las agresiones sexuales que viví, y a partir de entonces vivo todo un proceso de revictimización y demás agresiones por parte de estudiantes y docentes que la UAM contrata como maestros para ser docentes de preparatoria. Estamos hablando de menores de edad. Adultos diciéndole a una menor de edad que es una loca. Adultos diciéndole a una menor de edad que es cosas que ni siquiera puedo mencionar. Adultos diciéndome que le pida perdón a mi agresor. Todo esto es lo que permite la UAM. No provoca solamente un ambiente propicio para que dentro de las escuelas nos agredan, sino para que nos revictimicen. Lo permiten, lo saben, lo toleran. Y además, cuando te acercas a la dirección, todavía te cuestionan por cómo estás vestida, por cómo usas tu ropa. Y además digo, ellos autorizan los uniformes. Eso es lo que usamos, un uniforme escolar autorizado por ellos. ¿Qué más pedían? ¿Qué querían? Ahí empezaron las protecciones hacia el maestro. Después también era como estar en clase y de repente, ven, acércate al escritorio, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿A ti te preguntó? A mí me hacían, ¿no? O sea, era como de, Sofía, ven para acá, ¿por qué lo hiciste? Sofía, ¿por qué? Sofía, pídele perdón. Sofía, no estás respetando a tu maestro. Entonces, pareciera que el título de maestro les permite y les da el derecho de atreverse a transgredir nuestros límites, nuestros cuerpos, nuestra privacidad, porque además a veces implica mensajes y entonces ya no es dentro de la escuela, es cuando estás con tus amigas, es cuando estás con tu pareja, es cuando estás trabajando. Y entonces, a cualquier edad, esto es terrible, pero cuando tienes 16 años, cuando estás empezando a vivir tus libertades, cuando estás empezando a sentir de repente que creces, cuando estás en este trance de sentirte grande pero pequeña, de repente te quiebran y te rompen y te hacen cambiar todo. Porque entonces además, hoy en la mañana me estaba cuestionando por primera vez después de mucho tiempo cómo me veo. Porque implicaba eso, ¿no? ¿Cómo me veo yo al salir a la calle? ¿Cómo estoy vestida? Esto da la idea de que entonces merezco lo que me pasó, de que esto fue mi culpa, de que no tengo derecho a denunciar. Y sé que suena muy idiota, pero son cosas que los agresores nos hacen creer. Y que la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la UAM refuerza con sus acciones. ¿Acudiste a ella? Acudí a ellos también, sí. ¿Cuánto tiempo después? Fue días después. ¿Días después? Sí, realmente yo no estaba enterada de la existencia de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia. ¿Por qué no se nos informa? ¿Y qué te dijeron ahí? Pues me dijeron que lo iban a resolver, que se iba a revisar el caso, pero claro, esto fue momentos antes de pandemia. Pusieron digamos, de pretexto el hecho de que está la pandemia, ¿no? Entonces lo vamos a resolver posteriormente y todo. Pero regresas, tu agresor sí que... Bueno... Lo suspendieron por motivos de investigación a la semana, pero en septiembre de 2020 me entero de que él fue a pedir horas todavía a la preparatoria donde yo estudiaba. Y además de eso, pues ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta pues que el proceso no avanza, ¿no? Y el proceso se queda y va alrededor de medio año y el proceso sigue y sigue y sigue y no termina. Y entonces, al parecer todo es como por la pandemia, pasa otra vez medio año y hasta marzo de 2021, hasta febrero de 2021 es cuando por fin nos dan una reunión con el doctor Gustavo Urquiza. Y es que hasta decir su nombre es como de, o sea, pero bueno, ¿no? Y con la señora Berenice, no recuerdo precisamente sus apellidos. ¿Qué te dijo el rector? ¿Cuál fue su reacción cuando le contaste lo que te habían hecho? Lo mismo que dicen los medios, ¿no? La UAM no va a permitir que esto suceda, no toleramos actos de violencia, esto debe ser castigado, tienes la seguridad y la tranquilidad de tu agresor no va a regresar, todo esto, ¿no? Pero no se oficializó, esa es la cuestión. Entonces, al final de la reunión, mi mamá pide una
pues un oficio, ¿no? Claro, o sea, un documento que afirme lo estipulado ya por el abogado general, por la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, y nos dicen que no se nos puede otorgar. Claro, y además entonces después la licenciada Berenice es la que nos dice que en el próximo boletín del Día de la Mujer va a salir información sobre mi caso. Entonces nos promete eso y nos dice que si podemos, por favor, hagamos una relatoría o incluso algún como proyecto artístico, así como un dibujo o algo así, como para ponerlo en conmemoración, ¿no? Más aparte. Tu narrativa. Para ilustrar mi narrativa y las recomendaciones que la UAM hacía. Entonces, mi abuela, jugando con los sentimientos de una persona de la tercera edad y de una persona víctima de violencia y menor de edad, nos pusimos a redactar para que el día del boletín únicamente estén nuestras grandes palabras de así lo hemos intentado superar, de hemos esto hecho y lo otro, pero no haya ninguna información oficial de mi caso. No había ninguna información y al final todavía ponían algo como una leyenda como de la UAM no permitirá agresiones sexuales contra las mujeres. O sea, pura imagen y pura simulación. Como sí, claro, es pura imagen y pura simulación. Más tarde se hacen unas mesas de trabajo en relación a estos temas, donde está también la licenciada Berenice. Y era como para hacer recomendaciones en cuanto a la actuación de la UAM. Yo recomendé... ¿Berenice quién es? La doctora Berenice Pérez Amezcua es la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la UAM. Entonces, en ese momento yo le recomiendo que no prometan cosas que no van a cumplir y que al menos cumplan lo que sí ya han prometido, ¿no? Y en ese momento la doctora se molesta. Entonces, sí, o sea, definitivamente son acciones tras acciones que nos violentan, porque está claro que para el proceso también de curar y de sanar y de recuperación después de un proceso de violencia sexual, lo que se necesita es justicia. Sí, es no, que pasa. Mi mamá me prohibió estudiar en la UAM a partir de entonces yo no tenía permitido ya hacer ningún tipo de estudios en la UAM y lo comprendo perfectamente después de escuchar que hay tantas compañeras a las que pues de repente no ya no les quieren firmar sus tesis, ya no quieren ser sus sinodales, ya no quieren nada, y después de toda la revictimización que yo viví también estando en la prepa, pues ganas no me quedaban, ¿no? De repente sí habían como tratos feos por parte de maestros, no sé, ¿no? También habían como ciertas trabas a la hora de informarme cosas a mí personalmente, habían también de repente pues como ciertos peros a la hora, porque yo mi proyecto final para terminar la prepa pues lo hago respecto a esta problemática y tampoco era algo que fuera muy permitido, ¿no? No me gustó mucho la idea. No.